Ya, este teorema 2 entonces te vendría siendo teorema 2. Nos habla de la división exterior, ¿cierto? La división exterior del trazo AB. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos dividiendo este trazo AB exteriormente en dos trazos, uno de longitud BE y otro de longitud AE. Entonces, vamos a analizar solamente la proporción, esas dos proporciones. ¿Qué es lo que nos dice este teorema? Que si es que nosotros dividimos AE entre BE, la longitud de estos trazos, nosotros lo que vamos a estar encontrando va a ser B partido por A, ¿cierto? Esa razón vendría siendo válida para este teorema. Vamos entonces a hacer la demostración aplicando más o menos los mismos principios que revisamos para la demostración del teorema 1. Entonces, esta línea roja que nosotros tenemos acá es la bisectriz del ángulo gamma prima, por lo tanto nosotros aquí tenemos gamma prima medios y acá tenemos gamma prima medios. Ahora vamos a aproximarnos a el área utilizando más o menos, vamos a calcular áreas utilizando más o menos las mismas percepciones que habíamos usado para la demostración anterior. ¿Ya? Entonces vamos a tirar la altura de un par de triángulos, vamos a calcular su área de dos maneras diferentes y con eso vamos a poder obtener la conclusión que demuestra el teorema. Partamos entonces aplicando la definición de la bisectriz y por lo tanto voy a partir desde el punto E y voy a lanzar una recta perpendicular a este, que vendría siendo uno de los lados del ángulo gamma prima, y vamos a tomar el punto E y lo vamos a lanzar hasta el otro lado del ángulo gamma prima, ¿cierto? Que estos dos lados, el lado BC y CA, digamos, conforman el ángulo gamma prima. Estos dos lados caen de manera perpendicular. ¿Cómo sabemos eso? Porque nosotros lo estamos definiendo de esa manera, ¿cierto? Y dado que E pertenece a la bisectriz del ángulo gamma prima, entonces estas dos distancias son iguales. ¿Ya? Entonces fíjense, la, el trazo, vamos a definir un par de puntos. Vamos a definir este punto como, digamos, F, y este punto de acá va a ser G. El trazo EF es la altura del triángulo AEF, ¿cierto? Entonces vamos a calcular el área del triángulo AEF. El área entonces del triángulo AEC, esta vendría siendo la altura del triángulo AEC también, ¿cierto? Que nosotros marcamos aquí el triángulo AEC. El área del triángulo AEC va a estar dada por la base de este triángulo, que en este caso vendría siendo B, ¿cierto? Porque estamos tomando esta altura que está aquí, la altura que vendría siendo F, B por la altura que vendría siendo D, partido por 2. Y vamos a también calcular el área del triángulo BEC. ¿Ya? Más o menos aplicando la misma lógica de la demostración anterior. Entonces esta área del triángulo BEC vendría siendo la base, que es A, por D partido por 2. Luego, la razón entre estas dos áreas vendría siendo, digamos, área del triángulo AEC dividido en el área del triángulo BS va a ser igual a B partido por A. Eso lo tenemos claro. ¿Ya? Vamos entonces con la segunda patita de la demostración. Vamos entonces ahora a calcular las áreas de estos mismos dos triángulos en base a otra altura coincidente que vendría siendo nuevamente la altura h sub c, que la voy a marcar por aquí. Si es que ustedes se fijan, esta altura h sub c vendría siendo también coincidente para los triángulos AEC y BEC. Luego, yo puedo calcular el área del triángulo AEC como la base del AEC, que vendría siendo AE, ¿cierto? La base de este triángulo AEC es AE, por la altura, h sub c, partido por 2. Y también puedo calcular el área del triángulo BEC como la base, que vendría siendo BE,
por h sub c partido por 2. Luego, la razón entre las áreas, dividido en el área del triángulo BEC, vendría siendo AE por HC partido por 2, dividido en BE por HC partido por 2. Simplificamos los HC y nos queda AE partido en BE. ¿Ya? Entonces, de esta forma nosotros, dado que estamos calculando la misma razón, la misma razón de las dos áreas, entonces nosotros tenemos que AE partido en BE va a ser igual a B partido por A. Y de esta forma nosotros tenemos demostrada este teorema que habla de la división de los trazos AB, o sea, del trazo AB exteriormente, ¿cierto? Entonces la división del trazo AB de manera exterior se realiza por el punto E y esa división está en la razón B partido por A.